¿Qué tal? Buenas noches. Su compañera Mili me envió algunas preguntas o dudas más bien de la unidad 1. Me pregunta que si es posible que la dirección parta un átomo en una cuerda menos del diámetro, o sea que no corte totalmente el diámetro. Sí puede pasar. Por ejemplo, si yo tengo la dirección 1, 1/2 y 0. Si yo quiero dibujar esta dirección en una estructura FCC, si yo quiero dibujar esta dirección en una estructura FCC, a la pregunta que me hicieron, voy a dibujar mi celda unitaria. Y esta celda unitaria la voy a representar de la siguiente manera. Si ustedes observan, es una estructura, dice el problema que es una estructura FCC. Esta estructura FCC significa que tiene en las caras tengo aquí así, tiene átomos en todos los vértices, tiene átomos en todos los vértices, tiene átomos en todos los vértices y tiene átomos en todas las caras. Ahorita lo vamos a ver cómo lo vamos a representar de forma gráfica. Tienen todas las caras, tienen todas las caras, tienen todas las caras, tienen todas las caras, tienen todas las caras. Y voy a dibujar la dirección 1, 1/2, 0. Se supone que para mí este es Z, este es X y este es Y. Para dibujar la dirección voy a recorrer una distancia de 1 en X, de 1/2 en Y, y donde comencé a donde terminé va a ser mi dirección. Esta va a ser mi dirección 1, 1/2, 0. Ahí, como ven, está cortando un átomo una parte del átomo del vértice y el total de la cara. Pero yo podría decirles que fuera en lugar de 1, que también fuera 1/2, que fuera 1/2, 1/2, 0. Significa que la dirección sería 1/2 en X, 1/2 en Y, de donde inicié a donde terminé. Mi dirección quedaría aquí, en el centro. Si ustedes observan, estoy cortando la mitad del átomo del centro y estoy cortando un radio del átomo del vértice. Por lo tanto, a la pregunta que me hacen de que si la dirección puede cortar menos de un átomo, sí puede cortar menos de un átomo. Otra pregunta que me hacen es, y sobre la dirección empiece en el vértice y termine en la mitad de la arista, ¿cuántos átomos en veces se cortan? Pues eso va a depender. Por ejemplo, si yo tengo un átomo en el centro, si yo tengo una dirección que va de aquí a la mitad de esto, pues estoy cortando el átomo del vértice y el átomo del centro. Estoy cortando el átomo, lo estoy pasando el átomo del centro, por lo cual sería 1,5 átomos. Esa es la segunda pregunta que me hicieron. Si hubiera en el centro un átomo y en las caras no hubiera.
Me preguntan, proceso para calcular la densidad planar en formas triangulares y cómo se realiza con coordenadas negativas. Pues eso va a depender del cambio de posición. El cambio de posición, me preguntan, esa pregunta dice, proceso para calcular la densidad planar en formas triangulares. Pues todos sabemos de antemano, recordando un poquito, densidad planar, densidad planar es igual al número de átomos cortados por un plano o que están dentro de un plano, cortados o dentro de un plano sobre el área del plano. Bueno, a la pregunta que me hacen, si fuera un plano triangular, vamos a poner un plano triangular. Si fuera un plano triangular, pues claro que ya tienen el número de átomos que corta dentro del plano, pues ahí ustedes tienen que calcular cuántos átomos está cortando. Si estuviera de esta manera, si estuviera de esta forma, pues se supone que estoy cortando dentro de un triángulo rectángulo, por ejemplo de un triángulo isósceles. Ese es un triángulo equilátero, significa que todos los lados son iguales. Por lo tanto, si todos los lados son iguales, dependiendo del tipo de triángulo, en este caso es equilátero, significa que tanto este lado, los tres lados de este triángulo son iguales y la suma dentro del triángulo debe de dar 180 grados. Por lo tanto, si yo sé que tiene que dar 180 grados, cada ángulo de este triángulo equilátero, de ese triángulo equilátero, tiene que dar 60 grados para que den los 180 grados. Esto va a depender del triángulo que se les forme. Yo más estoy dando un ejemplo. En este caso, si se formara un triángulo equilátero, 60, significa que está cortando un 60% de 360. Significa que un círculo tiene 360 grados. El total de el diámetro, el ángulo que forma un círculo son 90, 90, 180, 170, 360 grados. Si yo divido 60 entre 360, si yo divido 60 entre 360, vamos a hacerlo. 60 entre 360, 360 entre 60, 360 entre 60, me da 6. Significa que estoy cortando un sexto de átomo en cada vértice si se forma un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero, 1 sobre 60, un sexto. Un sexto. ¿Por qué razón? Porque yo sé que si dibujo mis planos cartesianos, el ángulo que se forma de aquí a aquí son 90 grados. 90 grados. De este lado son otros 90 grados. Y de este lado son otros 90 grados. Entonces, y este son 90 grados. Entonces una circunferencia tiene 360 grados. Pero como estoy nomás cortando 60 grados en cada pico de este triángulo equilátero, si lo divido 60 entre 360, significa que estoy cortando un sexto
1/6 de lo que es, ¿cómo se llama? De lo que es mi circunferencia. Entonces 1/6 de átomo estoy cortando. Y pues ustedes ya saben cómo calcular el área. Pues se supone que es el área del plano, y el área del plano forma un triángulo. Pues yo sé que tiene una altura este triángulo, y esta altura es h, y para poder calcular la altura de ese triángulo, pues ya lo sé, tengo que aplicar identidades trigonométricas, y es base por altura sobre 2 para calcular el área de un triángulo. Esto ya lo saben, esto es matemáticas básicas, eso no tiene nada del otro mundo. Con esto calculo el área del plano, base por altura. Si no tengo la altura, tengo que calcularla. La base ya sé cuánto vale. Si la base vale el total de este triángulo. Entonces, base por altura sobre 2 me da el área. Y de esta manera calculo el área. Si es que me sale un plano triangular. Y para los negativos, para dibujar, por ejemplo, si quiero dibujar el plano 1, negativo. Vamos a imaginar que estos son negativos, este es negativo y este es negativo. Pues se supone que Y y Z son negativos, pues voy a hacer un cambio de origen. Voy a dibujar, vamos a ponerlo en una estructura, vamos a hacerlo en una estructura FCC. Vamos a dibujar este plano 1 negativo en una estructura simple, lo voy a hacer. En una estructura, una cúbica simple. Para no meter tantos átomos y ustedes quede más clara la explicación. Y voy a dibujar mis planos cartesianos. Voy a dibujar mis planos cartesianos. Y estos planos cartesianos, voy a dibujar mi celda unitaria. Y tengo mi celda unitaria. Para mí este es Z. Para mí este es Y. Para mí este es X. Como el primer número 1, que es positivo, corresponde a X, si parto del origen, que mi origen sea este de aquí, porque es el origen. Si parto de aquí, las X cumplen, para acá son positivas, pero Y ya no es positiva para acá, sino para acá ya no es negativa, es positiva, y Z es positiva hacia arriba. Entonces, para que cumpla, si yo me cambio de origen a donde está Y negativa, en este caso voy a cambiar de origen a este punto. Si me cambio a este punto, para acá Y es negativa, para acá Z es negativa, y para acá X es positiva. Entonces aquí sí cumple que tanto Y como Z son negativos y X es positiva. Y lo voy a hacer. Voy a hacerlo. Voy a ponerlo de negro. Voy a empezar desde el origen. Para acá X1 positiva. Y1 negativa. Y Z1 negativo hacia abajo. ¿Sí vieron? Entonces, como me dio esto, donde se intersectó es aquí. Donde se intersectó, bueno, antes de hacerlo, eso cumplió, se cumplió lo que es las direcciones, están cumpliendo con el origen. Entonces ahora sí voy a empezar. 1 positiva en X, aquí
regreso a mi origen, aquí se intersectó. Y negativa hacia acá, me regreso a mi origen, aquí se intersectó. Z negativa hacia abajo, aquí se intersectó. Entonces voy a unir todas las intersecciones. Las intersecciones van a ser esta de aquí. Voy a ponerla con otro color. Voy a ponerla amarillo. Este con este. Este con este. Y este con este. Y se formó este plano que corresponde al plano 1, 1 negativo, 1 negativo. Y de esa manera voy a dibujar lo que es planos con direcciones negativas, cambiando el origen. Entonces, pues ya quedó clara las preguntas que me hicieron sobre cómo dibujar planos cuando tengo números negativos. Bueno, gracias.